Ahora sí viene, gloria a Dios, ya estamos grabando, Dios bendiga nuevamente a todos. Estamos felices pues de tener la oportunidad de estar nuevamente conectados, nuevamente, eh, como dice la palabra, congregados, porque donde hay dos o tres en el nombre del Señor, Él está ahí. Entonces, como Dios es omnipresente y Él está en todos los lugares, y dice que la tierra es el estrado de sus pies, o sea, ni siquiera la tierra puede con un pie de Dios, no importa la distancia que nosotros estemos, en Dios nosotros estamos uno al lado del otro, aunque estemos virtualmente conectados ahora mismo. Así que le damos gracias a Dios por estar en medio nuestro. Bendito es Él por siempre. Eh, si alguien quiere hablar, comentar algo referente a los capítulos anteriores al libro de Romanos, sea capítulo 2, capítulo 1, este es el momento. Si no, vamos a arrancar con el capítulo 3. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios. Seguimos, gloria a Dios. Entonces, vamos a entrar ahora al capítulo 3. Tengo dos Biblias aquí. Tengo la mía, la Reina Valera, pero también traje la nueva versión internacional, porque es un poquito más entendible. Y ahora Pablo va a hablar con un lenguaje que cualquiera se confunde y dice, no, yo lo entiendo. Cosa a veces que uno lo lee 5 veces y dice, ¿pero qué es lo que él quiere decir? Entonces, se va a poner así un poco ahora, pero si lo leemos en otra versión, sé que va a ser mucho más fácil de entenderlo. Y ya cuando uno pues se acostumbra a la terminología que utiliza la versión Reina Valera, pues también la entiende. Pero voy a asumir que puede que aquí haya alguien que no entienda muy bien como la versión Reina Valera habla. Gloria a Dios. Así que lo voy a leer en las dos. Capítulo 3. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Es una pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Gloria a Dios. Vamos a parar ahí. Eh, ok, hay que reconocer, por eso siempre me han visto que animo a que oremos por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, la nación de Israel. Creo que le debemos ese compromiso a Dios, porque de una u otra manera, sean que ahora la gran mayoría no acepten a Jesús como el Mesías y estén esperando a otro Mesías, porque no conocieron su visitación y no se dieron cuenta cuando el Señor pues vino a reunir las ovejas perdidas de su casa, bendito sea Dios, de la casa de Israel. Aún así siguen siendo el pueblo de Dios, sigue siendo el linaje de Abraham, siguen siendo la descendencia de los patriarcas, bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo dice, no sé si Corintio, aquí en Romano, que llegará un momento entonces donde todo Israel será salvo, gloria a Dios. Entonces Dios tiene una promesa especial, como siempre la ha tenido con el pueblo de Israel, y verdaderamente ellos tienen algo de qué gozarse, ellos tienen algo, no de qué van a gloriarse, porque la gloria de Dios, Dios lo eligió a ellos, porque lo vio pequeño, lo vio siendo nada, y quiso avergonzar a todas las naciones de la tierra, haciéndolos grandes en medio de los hombres, en medio de la civilización de aquel entonces. Lo que Dios hizo sacando al pueblo de Israel de Egipto se escuchó en toda la nación y por eso le temían la nación a donde ellos se acercaban, porque decían, no, como dijeron lo de Jericó, no, nosotros hemos escuchado cómo Dios venció a Faraón y cómo abrió el mar rojo. Entonces, Dios tuvo mucha misericordia con ese pueblo rebelde, porque en la mayoría de los casos era rebelde, así como a veces en la iglesia de Cristo, gloria a Dios, y así como hay mucho en el mundo que aún no han querido entregarle la vida a Dios, pues el Señor es paciente y por eso también le damos gracias a Dios por su paciencia. Por aquí está diciendo claramente Pablo, dice, ¿qué ventaja pues, o sea, qué ventaja tiene pues el judío? Recuérdense que la exposición, Pablo está poniendo a todo el mundo, como el judío se cree, gloria a Dios, de la manera que nos lo está mostrando aquí, dice, no, nosotros somos la descendencia de Abraham,
nosotros somos los herederos de la promesa de Dios, de los pactos, nosotros somos los que nos circuncidamos. Todo este planteamiento que Pablo viene dando es para dejarle ver a todo el mundo claramente que no importa si tú eres judío o tú eres gentil, todos estamos en el mismo bote. Todos estamos en pecado y como va a empezar a decir del versículo 9 en adelante, no hay ni siquiera un justo, no hay quien haga el bien. Todos nosotros pecamos y no merecemos la condenación, gloria a Dios. Entonces está diciendo, pero ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice, bueno, mucho en todas maneras, primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ciertamente la salvación viene de los judíos. Por eso el Señor le dijo, y Jesucristo era judío, Jesucristo era linaje de Israel. Por eso es que cuando él está con la samaritana le dice, oh, nosotros hemos escuchado que de Jerusalén, o sea, que de ustedes que viene el Mesías. Y le dice, yo soy el que habla contigo. O sea, ya estaba bien clara sobre lo que la palabra enseñaba, sobre la escritura, sobre la profecía de los profetas que hablaban sobre la venida de Jesucristo. Entonces, Dios le confió a ellos la palabra. Dios le confió a Moisés su palabra. Dios le ha venido confiando su palabra a lo largo de los tiempos por muchos profetas, por medio de los cuales Dios hablaba y se manifestaba al pueblo. Y ahora en estos últimos tiempos, como empieza el libro de Hebreos, dice, nos lo ha manifestado y se ha manifestado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es algo digno, bendito sea Dios, de gloria. O sea, no es que tienen una ventaja, porque su ventaja resultó en que nosotros también pudiésemos escuchar la palabra de Dios, pero está diciendo que ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. Es un hecho, no podemos olvidarlo, que a través de ello vino la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere sentirse agradecido cuando tenga que orar por el pueblo de Israel, pues diga, bueno, gracias a ellos vino Jesucristo y vino la palabra de Dios. Gracias a ese patriarca, a ese varón Abraham que obedeció a Dios y no lo obedeció como ahora. Fue una locura. Los pasos que él dio y las cosas que él hizo por Dios son de loco para cualquier persona natural, pero es el padre de la fe, es aquel que mostró la verdadera fe. Y más adelante también lo vamos a ver porque el capítulo 4 habla del ejemplo de Abraham. Entonces, ¿qué dice? Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, claramente está diciendo que todavía, si usted dice, si alguien diría, no, pero que hay muchos judíos que no creen, o se han levantado muchos que predican otra cosa o enseñan algo que va contrario a lo que dice la palabra, o se contradicen o lo que sea. Claramente Pablo está diciendo, ¿y qué? La incredulidad de unos o la infidelidad de otros va a hacer que Dios sea infiel. No. Es lo mismo como cuando las personas generalizan y dicen, no, porque los cristianos, yo escuché, como mencionábamos ayer, yo he escuchado la noticia y yo escuché de un pastor que hacía esto y tenía relaciones con la tesorera de la iglesia y con una diaconisa y que etcétera, y ya empiezan a generalizar. Entonces, la mala conducta, la impiedad, el pecado de ese pastor o de esa persona que se supone que está representando a Dios, va a ser, entonces, está diciendo aquí, va a ser nula la fidelidad de Dios. Por eso va a ser nula la fidelidad. Claro que no. Está diciendo, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, todavía nosotros veamos, por eso Pablo lo dijo claramente y dijo, si aún un ángel del cielo le predica otro evangelio que el que les hemos predicado, sea anatema, no puede contradecirse. O sea, no importa quién venga, él dice, hasta si alguno de nosotros, o sea, no importa qué persona nosotros veamos, por eso nunca ponemos los ojos en un hombre, en nadie, porque el hombre puede fallar. Pero si ponemos los ojos en el hombre y pensamos que yo confío mucho en el pastor y yo confío mucho en fulanito, lo cual no está mal que usted de cierto modo se deje guiar, pero siempre sometido a Dios y siempre con mucha oración y con una muy buena relación con Dios para darse cuenta cuando lo empiecen a guiar, si en caso de que suceda, si lo empiezan a guiar por un error. Entonces,
La infidelidad de otro nunca va a ser nula la fidelidad de Dios. Por eso dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Creo que en estos días prediqué algo, decía, si todo el mundo se pone de acuerdo y dice que robar no es pecado, todo el mundo está en error y Dios está en verdad. Entonces no importa cuánto piensen que una cosa está bien, si ante la palabra de Dios, si ante los ojos de Dios eso está mal, eso está mal. El Señor tiene la última palabra. No importa que los tiempos quieran indicar que ahora está bien que una muchacha jovencita, 16, 17 años, tenga relaciones sexuales, 18 años y todo eso. No, el hecho de que estos tiempos nosotros veamos que las personas tengan relaciones sexuales a pronta edad, ni siquiera pensando en matrimonio, ¿eso hace que estén bien? No, sigue siendo un pecado, sigue siendo algo que tarde o temprano se van a arrepentir, gloria a Dios. Entonces, eso me gusta mucho. Yo siempre tengo ese pasaje muy grabado en mi corazón. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Miren cómo lo dice aquí en esta versión. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Bendito sea Dios. 5. No, lo voy a leer aquí. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Cualquiera diría, ¿qué fue lo que dijo ahí? Lo voy a leer en otra versión. Esto yo sé que... Sí, esta la explica, claro. Esa yo la entiendo bien, pero vamos a leerlo. Lo voy a explicar arriba de esta versión. Dice, pero si nuestra injusticia, yo creo que lo vamos a entender bien. Si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Dice, hablo en términos humanos, de ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? O sea, Dios no puede juzgar al mundo si es injusto. Entendemos que Él es el juez justo, que Él es veraz, que en Él no hay mentira, que en Él no hay parcialidad. Él es un Dios imparcial que paga a cada uno conforme a sus obras, que a nosotros nos va a dar el premio y nos va a dar la vida eterna y nuestra corona de vida, dependiendo pues si sí o no pusimos nuestra fe en Jesucristo y seguimos sus pisadas, bendito sea Dios. Entonces, de ninguna manera Dios sería justo, gloria a Dios, si como dice aquí que por nuestra injusticia se pone en relieve la justicia de Dios, quiere decir eso entonces que Dios es injusto. No, simplemente Dios, y ahora lo va a decir, si Dios quiere mostrar su gloria de esa manera, gloria a Dios. Entonces se dice, hablo en términos humanos, de ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Oigan eso. O sea, eso es como cuando estábamos hablando ayer que la enseñanza que se utilizan en esos lugares donde no habla mucho de pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, oigan la exposición que Pablo está poniendo aquí, porque él está diciendo que muchos lo acusaban de eso, como, si mi injusticia, si nuestros pecados, pues sacan más a la luz la gloria de Dios y su justicia y su amor para con nosotros, es como que nosotros digamos, bueno, si nosotros de verdad queremos manifestarle al mundo que Dios es un Dios perdonador, vamos a empezar a hacer mucho mal, vamos a empezar a hacer todo lo que nos venga la gana, vamos a matar, vamos a robar, vamos a hacer de todo,
para que se vea la gloria de Dios y la maravilla de su perdón. Pero él dice que no es así. Y sigue diciendo, dice aquí, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Y dice Pablo, aquí corrige, dice, así nos calumnian algunos, asegurando que eso enseñamos, pero bien merecida se tiene en su condenación. ¿Entienden? Entonces, todavía aquí siendo tan claro, porque este tema Pablo lo va a retomar más adelante en el mismo libro de Romanos. Él vuelve otra vez a hablar de eso. Hoy en día, y yo lo he visto con mis ojos, hoy en día, ustedes se imaginan, y sé que de seguro han pisado iglesia y han sido parte o lo han escuchado, las iglesias que de una u otra manera no confrontan el pecado, no se habla mucho del pecado porque no queremos apartar a los fieles diezmadores, pero de la manera que Satanás pinta o de la manera que él disfraza el pecado en la vida de la gente para que lo sigan haciendo, es como Dios te entiende, pero tranquilo, donde está ese pecado se va a manifestar la gracia de Dios. Entonces, lo ponen en una manera como, ok, no importa que seamos tan malos, al final Dios es bueno y Dios tiene misericordia de todo, pero no, es un error terrible. Aquí Pablo está diciendo, hay muchos que nos calumnian como que nosotros afirmamos eso, pero no, nosotros no afirmamos eso. No es lo que estamos diciendo. O sea, la ley, y él va a empezar a hablar de la ley, nos guió a nosotros al conocimiento del pecado, para que nuestros ojos se abran y nos demos cuenta de que ninguno podíamos agradar a Dios con nuestra propia fuerza y que necesitamos que Dios encuentre otro medio por el cual nosotros seamos justificados y nosotros o sea, de una manera de nosotros poder tener paz con Dios. Y así es que van a ver cómo va a seguir diciendo. Entonces voy a seguir leyendo. Versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es sepulcro abierto, su lengua profiere engaños, veneno de víboras hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vuelve a la Reina Valera. Como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspíes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, todavía esta posición va a seguir, le queda un poquitico. Aquí la palabra nos está demostrando, entendemos que esto es palabra de Dios, de que no hay absolutamente uno bueno, no hay uno bueno. Vino uno al Señor Jesucristo y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno, solamente Dios. Todavía hablando a Jesucristo que no había cometido pecado. Oiga la severidad y de la manera que el Señor Jesucristo aclara este punto. No hay ninguno. Yo quiero que tú estés claro de que no hay ninguno bueno. Tú me estás llamando maestro bueno, pero el único bueno es Dios. ¿Tú entiendes eso? O sea, es lo que nos está diciendo, lo que nos debe de decir a nosotros y dar a entender. Hay un pecado que dice el libro de Apocalipsis por el cual muchos van a ser condenados y van a terminar en el lago de fuego, que a mí me gusta hablar de ese pecado porque la gente a veces como que se le olvida, y es la incredulidad. ¿Cómo así que la incredulidad es un pecado? Sí, la incredulidad es un pecado. La palabra dice que los incrédulos serán echados en el lago de fuego. Y entonces, dame un ejemplo de un incrédulo. Bueno, imagínate, la palabra está diciendo que todos nosotros somos pecadores y nadie se merece nada de Dios.
más que el castigo eterno. Eso es lo que nos merecemos. Ese es el justo pago de nuestras obras. Pero aún así, yo no creo eso. Yo creo que soy bueno. Aún así, usted puede decir, yo creo que está bien, Franklin. Por eso quizá lo dice para toda esa gente que están ahí en la Victoria, o para todos esos presos con lo que tú tuviste allá en Estados Unidos. O a lo mejor eso lo dice para esa mujer y esos muchachos que están en la calle viviendo una vida desenfrenada. No, amigos, hermanos, eso lo dice de todos. No hay uno, no lo hay. Y si usted decide y usted dice, no lo creo, eso no me aplica a mí, usted es un incrédulo porque usted ni siquiera le está creyendo a Dios, a lo que Él está enseñando. Y Jesucristo también lo dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo está diciendo claramente. A mí me gusta también como lo dice Juan. Léalo en primera de Juan. Dice, y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. O sea, si usted todavía, el Señor le está diciendo, usted necesita un Salvador, usted me necesita a mí como su Señor y su Salvador, y sin mí nadie puede venir al Padre, y sin mí nadie puede agradar a Dios. Si nosotros no llegamos a pensar que podemos de otra manera, hay problema, porque no estamos reconociendo que hay pecado en nosotros. Estamos siendo como los enfermos que tenemos una condición. ¿Saben por qué le llaman a la hipertensión el asesino silencioso? Porque la gente no se da cuenta cuando la tiene. Son poca gente los que presentan síntomas cuando sufren de hipertensión. Pocas personas. La mayoría no presentan síntomas. Se dan cuenta quizá si le toman la presión así de la nada y dicen, pero ven acá, tu presión está altísima y tú sufres la presión. No, a mí nunca me habían dicho eso. Y cuando le ponen el mapa o el holter se dan cuenta de que sufren de la presión. Pero ¿sabe por qué le llaman el asesino silencioso? Porque nadie se da cuenta que está ahí adentro. Entonces, el asesino más silencioso es el pecado. El pecado se le mete adentro a una persona. Y cuando la persona entiende que no necesita de Cristo porque yo soy bueno, porque entonces pasa lo siguiente. No estamos en nada si usted diría, sí, Franklin, yo entiendo que necesito de Cristo, pero a mí no se me aplica eso de que yo soy tan malo. No estamos recibiendo verdaderamente a Jesucristo, porque Jesucristo ¿a qué vino? Él vino por los enfermos, Él vino a sanar a los que estaban perdidos, a salvarlos. O sea, nosotros estamos perdidos sin Él. Antes de conocerle estábamos perdidos, no había un justo. Es como decirle al Señor, bueno, yo te voy a aceptar porque creo que resucitaste de entre los muertos y creo que tú eres el Señor y tú eres el que va a juzgar y el que te va a sentar en el trono, pero tú sabes que yo no necesito perdón de nada porque yo no soy mala persona. Pero aún así yo te acepto como mi Señor y te voy a seguir. No estamos entendiendo. No estamos entendiendo lo que la palabra está diciendo. No estamos entendiendo que la palabra nos está poniendo a todos en la condición en la que nacimos, en la condición que heredamos de Adán, bendito sea el nombre de Jesús, una condición pecaminosa. Nacimos sucios, embarrados de pecado. Todos sin excepción, hasta mis hijos chiquiticos, gloria a Dios. Todo lo heredamos. Pero gracias sean dadas a Dios que envió a Jesucristo para darnos libertad, para quitar ese pecado, para cubrir ese pecado, para darnos vida eterna. Y lo bueno que se haga no quita ese pecado. Y ese pecado, dice Mabel, que usted no lo paga haciendo bien. Entonces, tampoco nos ganamos nosotros el favor de Dios por un bien que hagamos. Es por su misericordia. Lo vamos a seguir viendo aquí en este libro. Entonces, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren cómo está describiendo al hombre. Todos caemos ahí. Óigame, eso no es para el malo, es todo lo que caemos ahí, todo. No hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Yo no creo eso. Oh, pues tú eres un incrédulo. Usted es una incrédula. Créalo, que todos nosotros estamos en esa condición, gloria a Dios. Hay que creerlo para nosotros de verdad ver nuestra condición. Y ahí es que usted de su boca sale, quizá lo que nunca ha salido, de decir, gracias Señor, me salvaste porque era para el infierno que iba. Hay personas que nunca han dicho eso, porque ni siquiera se han dado cuenta, porque no lo creen. Bendito sea Dios, hay que creerlo, porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, y cuando nosotros lo creemos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y ese Señor santo, limpio y puro viene a nuestra vida, es que nos damos cuenta de lo sucio que estamos.
Por eso es que mencionaba que cuando el Señor entró en mi vida, yo me sentí que estaba sucio, mi palabra, y no era porque yo hablaba el más tigre y el más malapalabroso, no, es la suciedad del pecado en la vida del hombre, que se manifiesta de una u otra manera. En mí se manifiesta diciendo palabras, malas palabras, pero se manifiesta de mucha otra manera. Se manifiesta de mucha otra manera. Gloria a Dios. Entonces, 16, quebranto y desventura hay en sus labios, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sigue. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Déjame aceptar a Georgina que llegó. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, bendito sea Dios, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a leer todo esos dos versículos aquí. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Todos se callen la boca y queden convictos delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Lo que mencionaba anteriormente. No es por hacer la ley. Nadie se va a justificar. No hay manera. El Señor lo dice claro. Fuera de mí no hay salvación. Solamente en mí, en el Antiguo Testamento lo dijo. Fuera de mí no hay salvación. Por eso él estaba planeando ese escenario en el cual nosotros a veces hasta menospreciamos, de traer a Jesucristo, bendito sea su nombre por siempre, para que por medio de él nosotros pudiésemos hoy en día ser llamados hijos de Dios, preparándolo desde siempre. Y desde que da la ley que hace, nos da el conocimiento del pecado. Donde no hay ley, no hay conocimiento de pecado. Pero Dios se asegura de que su ley se sepa. Y recuerden que la ley de Dios, si no llega la ley de Dios, si no llega el evangelio, si no llega el conocimiento de Dios a su oído, por medio de un predicador o por medio de un tratadito, por medio de una Biblia, ¿qué hace Dios? Lo escribe aquí, lo escribe en la tabla de su corazón, porque nadie, absolutamente nadie será justificado delante de Dios. Nadie va a poder decir yo no sabía, nadie va a poder decir ay Señor, pero yo hice mucha cosa buena. Entonces ahora viene lo maravilloso de la justicia por medio de la fe. Preguntas hasta este momento. Comentarios, preguntas. No, sí. 1, 2, 1, 2, testing, mic check. Seguimos. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Gloria a Dios. Testificada por la ley, por los profetas. Santo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos son de los pasajes que hay que tenerlo escrito en una pared, en un cuadrito hay que tenerlo. Vamos a leerlo otra vez, ¿qué le parece? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿La justicia de quién? Suya. No. La justicia de Dios. ¿De quién es que viene la salvación? Del Padre. De tal manera amó Dios el mundo que envió, él lo envió, el Padre. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gloria a Dios. O sea, la misma ley daba testimonio de la justicia de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Eso estaba en la ley. Mas el justo por la fe vivirá. O sea, no es ni siquiera la justicia, es la fe. Y dice, testificada por la ley y por los profetas. O sea,
Ustedes quieren un testimonio. Recuérdense que esto está escrito a personas. Para nosotros quizá todo esto sea nuevo. Por esta palabra, cuando le escribí a Pablo, le está hablando a gente que conocían. Está hablando a personas que han leído. Personas que han leído y conocen de los profetas. Y es como me gustaba, por ejemplo, en el mundo de Amway, que aprendí algo muy chulo y es verdad, que a veces tú agarras y le preguntas a un primo tuyo, primo, ¿qué tú piensas de esto? No, muchacho, yo no quiero saber de esto. Y la gente toma consejos de personas que no tienen la calidad ni moral, ni cívica, ni de ningún tipo para juzgar algo porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces, algo que me gustaba que enseñaba mucho en sus plataformas, porque yo y mi esposa duramos un tiempo participando, y aprendimos muchísimo. Por algo que decían era, si tú quieres saber algo, escucha personas que tengan testimonio, personas que sean dignas de tú decir, me gustaría escuchar lo que piensa fulanito. O sea, si tú vas a escuchar del éxito, si tú quieres escuchar de, qué sé yo, el ejemplo de una persona de Dios, de cómo Dios le pudo permitir vivir muchos años de su vida con un buen matrimonio, con un ministerio sin mancha, pues escucha de una persona así que tenga ese testimonio. Entonces, para esta persona que la palabra le está hablando, le está diciendo, esta justicia de Dios fue testificada, o sea, es respaldada por la ley y por los profetas. O sea, le está poniendo bien claro, no es que estamos ahora mismo inventándonos esto a lo loco. Pablo no le está diciendo, es que no, esto no es nuevo. Jesucristo vino ahora y fue resucitado, sí. Resucitó, gloria a Dios, y estamos predicando su evangelio. Pero de él testifica la ley y los profetas. O sea, no es nuevo. Es la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, le está diciendo que dos cosas. La ley y los profetas dan testimonio y su testimonio es verídico y es real. A quien le está hablando saben que si están hablando de la ley que Dios dio y si están hablando de los profetas que eran hombres de Dios, que hablaban inspirados por el Espíritu Santo, palabra de Dios, pues no pueden estar equivocados. Tienen que estar haciendo la verdad. Dios testificó que Jesucristo decía la verdad, concediendo todos los milagros y todo lo que se hacía y resucitándole de entre los muertos, dando testimonio de que era enviado de Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste la justicia de Dios? En la fe en Jesucristo. Por eso es que nosotros somos justificados por la fe. De eso se trata la justificación. De eso se trata, de que si nosotros llegamos al cielo, no es, Padre, entiendo que merezco entrada a tu reino porque yo he sido muy bueno, yo he ayudado a muchas personas, yo sustentaba muchas organizaciones sin fines de lucro que atendían viejitos y niños desamparados, drogadictos y todo eso. Por eso entiendo que debo de entrar. Y yo no maté a nadie, ni hablé mucha mentira, yo nunca usé droga, yo nunca fumé, yo no hice nada de eso. Yo hasta siempre estaba en mi casa tranquilo. No es así que usted es justificado, no es así que usted es visto de buena manera con los ojos de Dios. Es por la fe en lo que hizo otro, y ese otro fue Jesucristo. Por eso es que la justificación viene por la fe en Cristo. Usted justificado creyendo en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Oiga, o sea, para yo entonces, si ahora cambio el ejemplo, Padre, dígame, hijo, entiendo que quiero entrar al cielo. ¿Por qué, hijo mío? Bueno, mi amado Dios, porque yo puse mi fe, toda mi confianza, toda mi convicción y seguí a Cristo hasta el final y entendí que Él es el Salvador, quien se derramó en la cruz del Calvario por mí, derramó su sangre. Estoy poniendo un ejemplo, pero para que entiendan el punto, la justificación, la exoneración del castigo eterno viene por fe en Jesucristo. Eso es lo que está empezando ahora Pablo a hablar cuando habla la justificación por medio de la fe. Pero vuelvo y digo, para nosotros quizás sea sencillo porque nosotros hemos escuchado de Jesucristo y más o menos entendemos lo que estamos leyendo. Pero esto se le está enseñando a personas que tenían miles de años. Estos romanos eran gentiles, sí,
pero conocían de mucho de la ley de Cristo. Ese Cornelio que está en el capítulo 2, perdón, el capítulo 10 de Hechos, era un hombre que adoraba a Dios y hacía sacrificio. ¿De quién él aprendió a adorar a Dios? Lo aprendió de los judíos. Yo no lo que conocían adorar a Dios. No lo aprendió de la nada. Algo habrá escuchado y dijo, no, yo creo en ese Dios de esa gente. Yo creo en el Dios de los hebreos. Y Dios tuvo misericordia de él, le envió un ángel para que envíe a llamar a Pedro. Y dice la palabra que cuando Pedro va y le predica, se salvó él y toda su casa. Y sus amigos que estaban ahí también reunidos. Todos se salvaron. Entonces, esa fe, bendito sea Dios, esa justicia, alabado sea el nombre del Señor, para muchos, incluso hoy en día, le choca grandemente porque es que el hombre lo acostumbra a Satanás a entender que tú te mereces las cosas y que lo que yo hago merece algo y Dios cambia todo eso. No es la ley, no es porque tan hacedor de la ley tú eras, o no es porque tú guardas el sábado, no es porque esto, no es nada de eso, es por la fe en Jesucristo. Por eso el Señor reprendía tanto. Por ejemplo, doctrina adventista. La adventista piensa que el que no guarda el sábado está frito. Bendito sea Dios. Y Jesucristo andaba haciendo de todos los sábados, comían, espigaban, hacía todo eso y decía el hombre, el Hijo del Hombre dueño, Señor del sábado, del día de reposo. Entonces habla de que nosotros entramos a un reposo de Dios. Es un tema más profundo todavía, pero no es por la ley. No es por usted guardar las cosas que fueron escritas, es por la fe en Jesucristo que somos justificados. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos incluidos nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso se entendió solo, yo creo, ¿verdad que sí? Eso se entendió. ¿Quién no entendió eso? Yo creo que todos lo entendieron. Lo leo otra vez. Siendo justificado gratuitamente, o sea, somos justificados, somos exonerados, somos perdonados, somos limpiados, somos redimidos, somos restaurados gratuitamente, gratis. Usted no da nada por su gracia, que es gracia por el favor inmerecido de parte de Dios. O sea, es gratis y te lo doy sin merecértelo. O sea, es como que usted diga, aquí tenemos sustento para lo que están padeciendo con esta crisis mundial. Vengan y busquen. Y vengan los hombres más depravados del mundo que también tienen dinero y no deberían de estar cogiendo, porque uno diría, no, pero deja que mejor ese poco sustento que se está donando, deja que lo cojan la gente que de verdad lo necesiten. Pero ellos digan, no, yo lo quiero. Entonces, inmerecidamente se le estaría dando un sustento a alguien que no lo necesita. No se lo merecen. Entonces, nosotros ninguno nos lo merecemos. Por eso es por gracia, está diciendo, siendo justificado no solamente gratuitamente, sino por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado gratuitamente por su gracia, un favor inmerecido, mediante la restauración, la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Vamos a ver cómo lo dice aquí en el 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados y por ahí sigue. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué lo pasó por alto? Por su paciencia. ¿Cuál es una cualidad del amor? Es paciente. Es paciente, el amor es paciente. Cuando el amor ama, usted aunque quiera ver en el momento algo, usted diría, yo daría lo que sea porque mi pareja haga esto, haga aquello, esto es lo que yo quiero.
por usted paciente por el amor que le tiene esa persona. Como hablábamos del ejemplo que puse de la mujer que oraba y su marido le daba golpe ayer o la maltrataba. Como ella oraba por él y pacientemente esperaba, intercedía por su pareja, gloria a Dios. Entonces, Dios dejó pasar tanto pecado y tantas cosas que podemos ver en los libros de historia, gloria a Dios, que han sucedido, guerras. Nosotros ninguno nacimos en las guerras mundiales, pero fueron tiempos duros, tiempo de bombas nucleares, tiempo de mucha mortandad, de mucho odio, de mucho vamos a pelearnos los unos por los otros, por tierra, por disparate, por codicia. Mucha gente murieron en las guerras mundiales. Imagínense, hasta bomba nuclear, Estados Unidos bombardeando Hiroshima y todas las cosas que han sucedido. Entonces, Dios dejó pasar todo eso por alto, lo dejó pasar en su paciencia, los pecados pasados, voy por el 26 ahora, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, él lo hacía, pero era porque él veía lo que venía más adelante. Y él sabía que más adelante él iba a manifestar su justicia. Su justicia. Y dice, a fin de que él, o sea, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, él dejó pasar todo eso para él manifestar su justicia. Ok, inténtenlo. Vamos, humanidad, hagan su mejor intento, a ver si me van a agradar y van a ganarse mi amor y van a ganarse mi vida eterna que tengo, a ver si le voy a dar del fruto del árbol de la vida eterna. Inténtenlo. Dejó pasar todo eso. Y por más que se esforzaron y por más que la humanidad lo intentó, todos pecaban, todos se desviaban, de una u otra manera se apartaban de Dios. Nadie buscaba a Dios, bendito sea su santo nombre. Óyeme, cuando Dios habla de que busca, ahora es que le damos gracias a Dios porque hay una iglesia y un Espíritu Santo. Pero antes de estar el Espíritu Santo, cuando dice que Dios miraba para abajo y trataba de buscar quién lo adoraba, quién lo buscaba, se contaba con una mano lo que Dios veía. Cuando Dios miró en los tiempos de Noé, ¿a quién encontró? A Noé. Cuando Dios mira una ciudad, Sodoma y Gomorra, ¿a quién encontró? A Lot, bendito sea su nombre. Entonces, a lo largo de toda la humanidad, de la historia de la humanidad, se ha manifestado eso. El hombre se desvía y el hombre se va detrás de los deseos de su corazón. Entonces, Dios deja pasar todo eso a fin de manifestar su justicia para que Él sea el justo y el que justifica a los de la fe en Jesucristo. Oigan qué plan tenía. Un plan de que tarde o temprano la humanidad entendiera, entiende humanidad, entiende ser humano, que no importa que tanto tú lo intentes, es por mi justicia y por la fe en mi Hijo, en Jesucristo, y así nosotros podemos ser justificados. O sea, una gente hoy en día intentar ser justificado, agradar a Dios, desechando el sacrificio de Jesucristo. Es como que alguien diga, yo voy a vivir todos los años de historia que tiene la tierra nuevamente. Como que esa persona no va a cometer todos los errores y va a intentar todo lo que intentaron los antepasados. ¿Usted ha visto como dice Eclesiastés que no hay nada creado debajo del sol, que no hay nada nuevo? Bendito sea Dios. Imagínense cuántos hombres a lo largo de toda la historia de la humanidad han intentado de tantas maneras agradar a Dios y no pudieron, lo intentaron, pero no pudieron. Entonces, ¿por qué nosotros no nos sentiríamos como no, pero yo debo de intentarlo? A lo mejor yo soy una persona, eso es mentira de Satanás. Eso es Satanás que le va a meter un pensamiento hacia una gente. No, yo entiendo, pero yo no tengo que ser el mejor cristiano. Yo no tengo que entregarme a Dios de todo mi corazón. Yo no tengo que servirle a Dios de cuerpo, alma y espíritu, o predicar, o orar, o ministrar, o hacer lo que Dios me diga que haga. O sea, tú quieres volver a repetir la historia de la humanidad. O sea, todavía a ti te dan, todavía algunos de nosotros nos dan 6,000 años para vivir y quitan a Jesucristo y dice, inténtalo. Trátalo. Va a pasar 6,000 años tropezando una y otra vez con distintos pecados y siempre se va a encontrar apartado de Dios y se va a encontrar en una condición donde no merece a Dios. Ni merece su palabra, ni su vida eterna, ni ninguna de sus bendiciones. Desafortunadamente.
Por eso es que somos tan contentos con Él. Por eso es que amamos a Cristo. Por eso es que somos locos con el Señor. Somos locos los que entendemos lo que estoy hablando. Digo somos, estoy hablando en plural. Por eso es que bendecimos el nombre del Señor. Porque entendemos esta cosa y entendemos de que era imposible. No había manera. Era imposible que alguien pudiese justificarse delante de Dios. Y Dios dejó pasar todo eso. Tanto sufrimiento, tanto mal, tanta gente ha muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él tenía un día y una hora donde esa estrella, gloria a Dios, que le indicaba el camino a esos magos que fueron a llevarle regalo a Jesucristo, a esos, no sé cómo llamarle, astrólogos quizás sería la palabra más acertada. Esas personas que estudiaban el cielo y vieron esa estrella donde indicaba que ahí iban a ser el Mesías. Ese día, ese lugar, en ese pésebre, en ese lugar de poca honra, nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nació Cristo, la justicia de Dios encarnada en un niño, gloria a Dios, que cargó cuando llegó el tiempo el pecado nuestro. Y ahí es que Dios y la fe en Él y en ese plan de Dios es que se encontraba envuelto la justicia de Dios y se encontraba envuelto el cómo nosotros poder agradar a Dios. No había ninguna otra manera. Entonces, gloria al Señor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Qué dicha en el tiempo que nosotros vivimos. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Oye, cómo viene ahora. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Gloria a Dios. Luis está llegando, vamos a aceptarla. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, si acabamos de leer y Pablo está diciendo que Dios pasa por alto tanto pecado y tanto mal para que cuando llegase el día indicado, Él manifestase la justicia de Él, que es en Cristo, y justifica a los que son de la fe de Cristo. ¿Dónde está tu jactancia, tú que te crees que no necesitas Cristo? ¿Dónde está? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley? No, no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. ¿Están entendiendo eso? Yo espero que sí. Yo lo estoy entendiendo muy bien. Vamos a leerlo aquí, en caso de que sea muy complejo de entender. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. O sea, si Dios viene y hace todo eso y manifiesta su grandeza y su plan de salvación para nosotros, nadie se puede jactar. Nadie puede pararse y decir, no, porque esto, nadie. De la boca de nadie yo soy bueno. De la boca de nadie debe salir yo no, porque yo no le hago mal a nadie, yo soy esto, yo soy aquello. Silencio delante de Dios. Es silencio y bajar el rostro y decir, Señor, como hizo, porque lo dijo, salió justificado, un pecador. Señor, ni se atrevió a mirar para arriba. Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, pecador. Oigan, eso fue lo único que le dijo a Dios y Dios lo justificó. Jesús lo justificó. Jactancia es lo que entra en el corazón de una persona. Por eso es tan peligroso. No, yo no soy malo. Yo le estaba predicando una vez a una persona muy cercana y le digo, pero cuéntame. Yo le he dicho anteriormente por aquí. Y yo, pero háblame, Dios te habló, porque esa persona quería que Dios le hable. Dice, yo no sé qué es lo que le pasa a Dios, porque yo no soy tan malo, él debería hablarme a mí. Que tú no eres tan, ¿qué? ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, yo lo entiendo de una persona que no ha leído la palabra y que todavía Cristo no está en su vida. Puede ser.
Y es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, es el motivo por el cual pues Dios me envió a predicar su palabra. Alabado sea su nombre. Quizás una persona que no haya escuchado, pero cuando llega el evangelio a los oídos de alguien, y no sé qué evangelio, porque hay mucho evangelio por ahí, hay demasiada doctrina nueva. Por eso anoté la palabrita que Gaddafi mencionó ahorita para analizar la palabra y sacar algo en los próximos días que aclare tantas doctrinas y enseñanzas de hombre que hay hoy en día que se guardan como si fuera palabra de Dios y no se dan cuenta del error y del daño que producen. Pero esa persona se suponía que conocía a Dios, se supone que alguien hasta que se bautizó, o sea, alguien que se supone que entendió el evangelio, recibió a Jesucristo y es seguidor del Señor. Pero ¿cómo de la boca de alguien, cómo de nuestra boca puede salir eso de que yo no soy tan malo? No puede salir, amados, no puede salir. Si eso todavía en algún lugar de nuestro corazón se encuentra, hay problema. Hay problema porque nos estamos jactando en que entendemos que hemos sido buenos. Nos estamos jactando en que entendemos que somos no tan malos. No hay ni siquiera un justo, no lo hay. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién se va a jactar? Queda excluida, no por la ley de las obras, sino por la fe. Concluimos pues, versículo 28, ¿qué horas son? 9:16, ok. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a esta versión. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Si también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Porque la ley apuntaba a que el justo por la fe vivirá. Por la fe. Nadie podía hacerlo por las obras de la ley. Es por la fe. La ley confirma el evangelio. La ley confirma. Y entiendo que la ley no tiene mucho sentido para nosotros porque no somos judíos, no nos criamos en las enseñanzas judaicas ni en los mandamientos de Moisés. Pero esto es fuerte lo que está diciendo aquí. Esto es fuerte, esto es algo que rompiente para cualquier mente que se haya criado en esa enseñanza. Es rompiente, usted ni se imagina. Es como cuando rompe esa verdad, cuando nosotros nos dicen o la palabra nos enseña que no debemos de estar venerando, por ejemplo, un país como el nuestro católico, que uno no puede estar venerando, ni adorando, ni haciéndose imagen de ningún santo. Eso es rompiente a la mente de una gente cuando le llega la primera vez. ¿Cómo? Pero desde chiquito en mi casa yo tenía un San Martín de Porres ahí. Yo estudié en un colegio católico, yo fui a la universidad católica. Entonces tú me estás hablando a mí que todo eso es falso. Eso es rompiente cuando entra a la mente de una gente. Es rompiente por la verdad. Entonces yo prefiero que la verdad me dé duro ahora mientras tengo vida y me rompe y me desbarate y me deje en el suelo tirado, pero que me deje vivo. Sí, que me deje vivo para arrepentirme y buscar a mi Señor y conocer la verdad. Así fue de rompiente esa palabra cuando dice la ley confirma la fe, porque el justo por la fe vivirá. Bendito sea Dios. Entonces esa es la justificación por medio de la fe. Yo creo que alguien me diga si no entendió eso. Porque lo repito todo. Mentira, está grabado, lo pueden ver después. Gloria al Señor. Preguntas. Voy a empezar un poquito con el ejemplo de Abraham. Por lo menos 5 minutos más voy a seguir
con el estudio. Y después la pregunta del final, como siempre. Yo quería hacer una pregunta antes de empezar con Abraham. ¿Qué es circuncidarse? Bueno, el pene del hombre originalmente viene con algo que cubre la parte de adelante, y entonces ese cuerito se lo quitaban. Es como un cuerito extra que tienen, eso se lo quitaban y eso era una señal que Dios le dio a Abraham para que la guarde él y su descendencia según el pacto que Dios hizo con él. Entonces, circuncidarse era una práctica de los judíos. Hoy en día todavía los judíos que aún siguen observando la ley se siguen circuncidando. Yo tengo un sobrinito que los circuncidaron en Estados Unidos. Dicen que tiene mucho beneficio, que a los niños los circunciden pequeños, etcétera. Pero eso es circuncidarse, cortarse el cuerito de adelante. Franklin, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Luisa, Dios te bendiga. Entré un poco tarde, pero en cuanto a ese tema, escucho que están hablando de ese tema. Según lo que rige la Biblia o lo que indica Dios, ¿hacer esta práctica está mal o está bien? ¿Hacer qué práctica? Lo de la circuncisión, circuncidar los niños, ¿eso está mal o está bien? No, o sea, ¿dónde que lo dice? Yo no sé si en Timoteo, hay un lugar donde Pablo dice que en Cristo, el gentil, nosotros somos gentiles, nosotros no necesitamos ser circuncidados para estar bien delante de Dios. Eso fue un pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Eso no nos aplica a nosotros. Ahora bien, eso si se hace ya porque tú se lo vas a hacer a un niño, porque entiende que le va a ser de beneficio y tú no lo estás haciendo por convicciones religiosas o por convicciones de que yo quiero guardar aquello que Dios le dijo a Abraham, entonces no hay problema. Ahora bien, Pablo dice, creo que en Hechos, no recuerdo exactamente, te lo puedo buscar al final de cuando terminemos este estudio, pero en un lugar sí dice que si circuncidan a la persona, pero con la mentalidad de que necesita esa circuncisión para estar bien delante de Dios, estaban obligados a guardar la ley. Ok, ahora sí entiendo. Sí. Gracias. Gloria a Dios. Entonces, vamos, nos quedan 8 minutos. El ejemplo de Abraham, esto sí está bueno. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, en Abraham, la palabra nos da un ejemplo claro de lo que es la justificación por medio de la fe. Abraham es un vivo ejemplo, digo vivo porque él sigue vivo. Abraham es un ejemplo vivo de alguien que agradó a Dios no por las obras. Él obedeció a Dios, pero no fue su obediencia lo que de verdad agradó a Dios. Fue lo que él creyó antes de obedecer. Fue su convicción en que el que prometía y el que lo estaba llamando era poderoso para darle todo lo que estaba diciendo. Él creyó en Dios y le fue contado por justicia. O sea, eso se dijo antes de él hacerlo. Ya Dios había dado ese testimonio. Entonces, cuando nosotros analizamos esto de la justificación y lo vemos a la luz de Abraham, como acabo de leer, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si Abraham fue justificado y se da testimonio de él de que fue justificado o es justo por sus obras, por haber obedecido a Dios, entonces él tuviera de qué gloriarse delante de Dios. Él tuviera de qué pararse y decir, Dios, pero yo soy el padre de la fe y yo soy el justo porque yo te obedecí y yo dejé a mi familia y me fui a una tierra que yo no conocía, una tierra que estaba habitada por naciones grandísimas, donde había gigantes,
yo me merezco la justificación tuya, pero no, fue porque él creyó. Entonces el testimonio que está en la palabra, lo que se dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su justificación vino por haberle creído a Dios. Nuestra justificación viene por haberle creído a Dios en que envió a su hijo a dar su vida por nosotros en el Calvario. Lo mismo, el mismo ejemplo de Abraham. Así que como lo vemos de ahora y en la misma posición estaba Abraham, porque él igual que nosotros no podemos ver a Dios. Mabel dice la misma posición de nosotros hoy en día. Abraham, ¿tú crees que Abraham podía ver la tierra prometida ya? No, lo que Dios le iba a hacer. Como nosotros no podemos ver tampoco el cielo que nos está esperando a nosotros, pero le creemos y pusimos la fe en aquel varón que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel santo que no ofendió, no abrió su boca, lo clavaron como un vil asesino, como la peor muerte que una persona puede tener la tuvo. Y poniendo la fe en ese santo, pues nosotros, al igual que Abraham, somos justificados. Entonces, Abraham no tiene de qué gloriarse. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, su fe. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si tú tienes un empleado y él viene, jefe, el día de cobro, no es de que, ay, me nace del corazón, date algo. No, es una deuda que usted tiene. Eso es lo que está diciendo. El que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, nos está poniendo también otro ejemplo. No es lo que usted obre, no es lo que usted haga en esta vida, de que voy a hacer esto, esto, esto y aquello. Glorias sean siempre dadas al nombre de Jesús. No es nada de eso, porque entonces Dios le estaría debiendo a usted. ¿Y a quién Dios le debe? ¿Quién es el hombre que Dios le deba algo? Nadie, no existe. No lo busque, que no existe, ni lo piense, ni sáquese ese pensamiento. Yo se lo dije de una vez, diga, muchacho, no diga eso, que eso no hay nadie. Entonces, nadie puede hacer algo que diga, Dios, tú me debes ahora, bendito sea Dios. Ahora, todo lo que hacemos en Cristo tiene recompensa. Lo hacemos con amor, en obediencia, y Dios nos recompensa. Pero Dios no le debe a nadie, a nadie. Él es dueño de todo. Entonces, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y entendemos que la salvación y la justificación, la cual acabamos de ver en el capítulo anterior, viene por Dios, que lo reservó para manifestarlo después de haber pasado por alto los pecados de muchos, para manifestar su justicia por la fe en Jesucristo. Eso es gracia, por medio de la gracia. Entonces, por eso dice aquí, no se le cuenta el salario como gracia, no sería gracia, sino deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El ladrón en la cruz de Jesucristo. Ese es el ejemplo más fácil de entender esto que estamos hablando ahora mismo. Estaba acusado, creo que era de asesinato o ladrón, no sé, no recuerdo. El asesinato era Barrabás. Ladrones, no sé, estaban ahí. Eran dos ladrones pagando su condena. El ladrón en la cruz, sí, era ladrón. Ve que uno lo está ofendiendo al Señor. Bájate, ¿por dónde? Bájate y bájate. Pero tú no eres el Mesías, bájate de aquí, bájanos nosotros también. ¿Dónde está tu Dios? Y está hablando mucho disparate al Señor. Entonces viene el otro y le dice, mira, nosotros no merecemos este castigo, pero él no se lo merece. Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y le dice, de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. O sea, el Señor ahí mismo, de ahí, perdonó a una persona que era ladrona. Y ya se va a morir. Y lo iban a matar, lo iban a condenar. No tuvo tiempo de hacer ningún bien. No tuvo tiempo de ir a pedirle perdón o devolver lo que se robó. No tuvo tiempo de hacer nada entre los hombres para mostrar su arrepentimiento. Pero Jesús, que puede ver el corazón, vio un corazón arrepentido y vio a alguien no solamente arrepentido, porque el corazón arrepentido, el que confiesa lo que hizo,
y el que se da cuenta de su condición. Por eso dijo, nosotros no merecemos este castigo. Eso es arrepentimiento. Nosotros no merecemos esto. Él no. Le está diciendo al otro lado, mira, tú sabes lo que tú y yo hicimos, tú sabes todos los atracos que hicimos, tú y yo no merecemos estar aquí ahora mismo, pero él no. Arrepentimiento. Pero después dijo lo más importante, y es, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Fe en ese que estaban asesinando, que él era el Mesías que venía. Exacto, que va a resucitar. Fe. Puso la fe en Jesucristo y dijo, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y fue justificado ahí mismo. En ese mismo instante recibió esa palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que está diciendo aquí. Míralo cómo lo dice. Mas al que no obra, él no obró, sino que cree en aquel que justifica. ¿Y quién es aquel? Dios. ¿Y en quién es que van a creer? O sea, ¿quién es el que justifica? A Dios. ¿Y en quién es que hay que creer? En Cristo. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Voy a leer hasta el 8 y ahí acabamos. Ya llegamos a las 9:30. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Gloria a Dios. Gloria al Señor. Miren, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, David habla en uno de sus salmos y dice, habla de la bienaventuranza, de la dicha de aquel a quien Dios atribuya justicia sin obras. ¿Sabe lo que es eso? Usted sabe lo que es que no importa qué tan sucio usted esté, con una fe en Jesucristo usted puede ser limpiado inmediatamente, usted puede ser justificado. Usted sabe la dicha que es eso. O sea, para alguien que no cree en el infierno, quizá no lo entienda, pero alguien que tenga la convicción y diga, yo creo que todo eso que la palabra dice del infierno es real, yo creo 100% que es real. Imagínese que Dios le diga, el infierno es para esto, esto y esto y esta persona, y usted reúna todas esas características. Usted haya sido mentiroso, usted ha sido ladrona, usted ha sido chismoso, usted ha sido ha codiciado mujeres o hombres ajenos, usted ha sido fornicario, usted ha hecho y deshecho por derecha e izquierda, usted lo ha hecho todo. Y venga una bienaventuranza que diga, Dios te va a justificar sin ninguna obra. Mira, esta es mi carta, yo quiero ser tu abogado, tú no tienes que pagarme, desde este momento tú estás limpia de tu pecado y tú vas a tener vida eterna, no te voy a mandar al infierno. Eso es la fe en Jesucristo. De eso es que Él nos salva. Pero hay que entender nuestra condición, hay que entenderlo. Y cuando, creo que lo mencioné ayer, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, por eso el nuevo nacimiento, la palabra habla de que hay que nacer del agua y del Espíritu. Sin la palabra de Dios, nosotros no podemos nacer de nuevo. Usted va a creer en Dios y hay un nacimiento, pero para entrar en el reino de los cielos, la palabra dice, le dijo Dios, Jesucristo a Nicodemo, hay que nacer del espíritu y del agua. Cuando yo empecé a leer la Biblia, así como ustedes la están leyendo, gloria a Dios, léanla también aparte, no solamente aquí cuando venimos a las 8 de la noche. Pero cuando usted empieza a leer esto, es que verdaderamente entendemos de dónde fue que Dios nos sacó y entendemos cuál era el justo pago de nuestras acciones y cómo Dios nos veía a nosotros. Y cada vez se va haciendo más real y cada vez lo entendemos mejor y cada vez estamos más agradecidos con Dios y eso impulsa a querer serle fieles. Eso nos impulsa a nosotros querer ser obedientes. Eso nos impulsa a querer hablarle a otros porque Él ha sido demasiado bueno con nosotros. Demasiado. No es nada mala dicha de usted levantarse y que Dios le dé el sustento, el pan y que no le haya pasado nada malo, que a su casa no haya llegado el coronavirus. No es eso. Es que hay una salvación demasiado
promete vida eterna, que nos dice que no importa las aflicciones de este mundo, al final nosotros vamos a terminar con él. Gloria a Dios. El internet está fallando. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados a quien el Señor no inculpa de pecado. Voy a orar a despedir, pues lo que vean esto por las redes, luego lo que quedamos aquí, pues tenemos un momento para hacer preguntas si hay. Padre amado, Dios del cielo, mi alma te adora y te bendice, Señor. Te doy gracias, Padre, por la dicha de haber leído tu palabra, haber leído, Señor, acerca de una justificación tan grande, tan poderosa, tan maravillosa, Señor, por medio de tu gracia y la fe en Cristo, Señor. Gracias por habernos elegido para nacer en esta dispensación de la gracia. Gracias por haber permitido que nuestros ojos se iluminaran con la verdad y, Dios mío, habernos puesto a Cristo en nuestro camino para hoy en día poderte conocer, para hoy en día tener este deseo de seguir aprendiendo y conociéndote más, Señor. No tenemos manera de pagarte lo que has hecho por nosotros, Señor. Por eso ayúdanos, Dios, ayúdanos cada día a serte fieles, a cada día, Señor, estar más y más convencidos, Señor, de que nadie se merece, Dios mío, tu amor, de que nadie se merece tu salvación. Por eso te amamos, Dios, porque mucho hemos pecado, Señor, y aún así tú manifestaste tu amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tu palabra dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos. Señor, fuimos tus enemigos en un momento, pero hoy en día somos tus hijos. Hoy en día queremos ser tus hijos e hijas obedientes, Señor. Y eso solamente lo podemos contigo guiándonos, contigo iluminando nuestra vida, contigo llenándonos cada día más de tu palabra, de tu conocimiento, para poder serte fieles. Te pido por aquellos, Señor, que están luchando con en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Por eso pido, Dios, mi Señor, Espíritu Santo, que tú entres en la vida de las personas, Señor, que están escuchando, que están orando, ahora en este tiempo presente y en el futuro, Señor, para que tú tome control, que sientan lo que estoy sintiendo ahora mismo, Señor, que sientan tu presencia, ese fuego consumidor, esa llama de Dios. Bendito sea tu nombre, Dios, para que sientan, Señor, que tú eres quien consume lo que no te gusta, Señor, y lo que no te agrada, y nos da vida eterna, y nos da una nueva personalidad, y tiene un nuevo nombre, Señor, preparado para nosotros, Señor, que nos dará en una piedrita. Bendito eres, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Bendice esta palabra, Señor, que hemos leído en este momento. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Déjeme y paro la grabación. Amén.